Bienvenidos al tema de geopolítico del cambio climático y la participación ciudadana. La participación ciudadana y el accionar político sobre cambio climático tiene como base del reconocimiento dado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 21, que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Y se fundamenta también en el artículo 3, en el cual toda persona tiene derecho a la vida y a vivir en libertad y en condiciones de seguridad. Además, hay una serie de pactos internacionales que reconocen también la participación ciudadana, consignado en los derechos civiles y políticos, artículos 2 y 25, en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, artículo 23, y en la Carta Democrática Interamericana. El cambio climático nos pone en riesgo a todos, es una amenaza existente sobre nuestras vidas y formas de vida, y por lo tanto hace parte de este paquete de reconocimientos que nos hace las normas. El calentamiento global se debe fundamentalmente a la presencia de grandes cantidades de gases conocidos como de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, y el óxido nitroso, N2O. Una definición de cambio climático atribuido por Naciones Unidas afirma que el cambio de clima es aquel que sucede directa o indirectamente debido a la actividad humana y que altera la composición de la atmósfera global, sumado a las variabilidades naturales del clima en las regiones donde se está analizando. También la perspectiva geopolítica nos dice que los pueblos y ciudadanos del mundo están en unas relaciones de juegos de poder, de presencias de poderes que se disputan los territorios. Esas rivalidades de poder se dan de manera política, reforzada por factores adicionales, económicos, militares, ideológicos, que hacen posible el control de los territorios. En un marco complejo de cambio climático por las variables que se ven involucradas, hay afectaciones a esas reglas de juego y de comportamiento de las grandes estructuras de poder. Para conocer y saber un poco desde la perspectiva geopolítica, digamos que Naciones Unidas se constituye en el espacio de negociación mundial frente a la amenaza de calentamiento global. Y eso lo hace a través de una figura creada a partir de dos de sus organismos, el Organismo Mundial del Clima y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA. Entre ambas crearon un grupo mundial de trabajo frente al cambio climático y se apoya a su vez en un grupo de científicos, la comunidad científica que se conoce como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y a la vez ese convoca las conferencias de las partes conocidas como las COP, donde llegan los líderes y representantes de las naciones y de los estados para hacer los acuerdos que finalmente se conocen como compromisos de las conferencias de las partes o de las COP. La última COP se realizó en
finales de año de 2019 en París, después de que Chile, por sus dificultades sociales que tenía, eh, cancelara la realización allí. Los propósitos generales de estos acuerdos ha sido entonces discutir y ver de qué manera se mitigan los efectos de la crisis climática, también en encontrar los elementos que permitan reducir esos gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global, definir específicamente cómo podrían hacer las reconversiones productivas, las reformas institucionales por cada país, tipos de reglamentaciones y normatividades, asignaciones de recursos y cómo hacerle seguimiento a los propósitos y compromisos asumidos. El indicador de meta establecido en este último COP de Madrid estableció que deberíamos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de tal manera de que el planeta no se caliente más de 1,5 grados centígrados a 2050. Esa es la meta y con el indicador, donde se espera entonces que con todos los esfuerzos que hagan los países, el resultado sería estabilizar la temperatura de nuestra casa común, el planeta Tierra. Difícil tarea, ya que en la conferencia de las partes participan no solamente todos los organismos de Naciones Unidas, eh, sino también autoridades territoriales, los grupos y organizaciones que tienen no solamente el conocimiento, sino intereses específicos frente a el desempeño de sus actividades. Por ejemplo, el sistema financiero y los bancos, los gremios, los sindicatos, empresarios, los científicos, las ONGs ambientales y las ONGs de desarrollo, los colectivos de mujeres, las organizaciones de los jóvenes, todo el mundo llega a la conferencia de las partes y trabaja con sus propuestas, unos buscando que no salgan muy afectados y otros llevando las propuestas de que comprometan efectivamente a todo el mundo en decisiones fuertes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Todo esto se mueve entonces desde una estructura reconocida de los poderes mundiales que van a hacer el compromiso frente al cambio climático. Podemos mencionar cuatro grandes grupos de poder que se mueven. En primer lugar, los estados y sobre todo los estados que tienen hegemonías y liderazgos connotados en el planeta. Por occidente está Estados Unidos, con aliados importantes como Inglaterra y Brasil. Cercano en esa línea de trabajo en el occidente están los estados que se congregan alrededor de la Unión Europea. Alemania lidera ese grupo junto con Francia. Y en el oriente estaría juntos China, Rusia, Corea, por el lado asiático y con algunas intromisiones de lado y lado en apoyo a estos bloques. Japón, estando en el oriente, se alinea perfectamente con Occidente y con Estados Unidos. Los poderes se manifiestan entonces en la capacidad económica de los países, las producciones, y uno de los indicadores con los que se mide esa economía es el Producto Interno Bruto, con la capacidad tecnológica que tenga, con los presupuestos asignados para las diferentes actividades, incluidas
el presupuesto de defensa, los recursos naturales totales y acumulados que disponga, las reservas disponibles y la capacidad bélica o militar presente. Entonces, hay un juego de competencias que se mueve alrededor de cambio climático con propuestas claras. Estados Unidos, por ejemplo, asume que la seguridad nacional es la que orienta toda su capacidad de negociación y compromiso en cambio climático. La Unión Europea lo hace desde una propuesta de neutralidad climática, de lograr que para el 2050 lo que emana, lo que vierte en gases de efecto invernadero sea compensados y neutralizados con otras diferentes propuestas, incluidas pues las de fijación de CO2 en proyectos de reforestación y protección de bosques y selvas naturales. Y el Oriente, China comanda con la propuesta de civilización ecológica, un compromiso de que toda su estructura productiva y de orientación al desarrollo pues incorpora todos los elementos de equilibrio y reconocimiento de la ecología y funcionamiento ecológico de los ecosistemas. Eso ligado a un megaproyecto de tipo económico que se conoce como la nueva ruta de la seda, con la cual China pretende mantener una relación constante y permanente de intercambio de productos y mercancías con el resto del mundo. El PNUMA establece una orientación hacia la construcción o desarrollo de economías verdes nacionales e internacionales y pone todos los organismos que tiene a funcionar en relación de esta orientación. Esto lo hace con 15 programas y fondos de mucha importancia que tienen orientados hacia las actividades económicas, de resaltar el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, entre otros, que se alían y se refuerzan con los organismos económicos multilaterales construidos a través del tiempo, donde aparecen informaciones de que se han logrado construir acuerdos regionales de comercio desde 1948 a 2017, aproximadamente de 700 acuerdos. La sociedad civil tiene como actores principales a las ONGs ambientales, unas 20 se reconocen que ejercen ese liderazgo, pero en las COP han llegado a estar inscritas hasta 1.300 organizaciones. Existen unas 15 con mucha importancia y capacidad de trabajo relacionado con temas de desarrollo específicamente económico. Existe el grupo de la Cumbre Mundial Social, donde se reúnen todas las organizaciones sociales de base del mundo a discutir los temas económicos y sociales, y allí también hacen presencia las organizaciones ambientales, por lo que este escenario es de unos pesos fuertes en el mundo a la hora de negociar. En estos 2 últimos años aparecen nuevos movimientos de jóvenes, Viernes por el Futuro y Rebelión contra la Extinción, donde sobre todo los muchachos de bachillerato claman y reclaman por decisiones fuertes que les asegure un futuro y un porvenir bueno para su existencia, y eso pasa por el cuidado del planeta. Las orientaciones de política general con las que la sociedad civil entra en las negociaciones hablan entonces de la justicia ambiental y social y del escenario global de cero emisiones. Con esto entonces podemos decir que todos los ciudadanos y la participación ciudadana se puede entender y comprender desde tres grandes espacios. El primero, el de las acciones individuales y familiares; el segundo, desde las acciones locales y subregionales; y el tercero, desde el orden nacional e internacional.
Para el primero, las acciones van a cambiar de hábitos personales, modificar los sistemas de creencias, de valores y prácticas que son contaminantes y grandes emanadores de gases de efecto invernadero. El segundo habla de la participación en los asuntos del Estado, desde la agenda pública, propuestas basadas en la disminución de emisión de gases de efecto invernadero, en las políticas públicas y en los procesos de participación y planeación y ejecución de dichos planes y programas a nivel local. El tercero es el vínculo que los ciudadanos pueden hacer a través de sus organizaciones con movimientos del orden regional, nacional e internacional de acuerdo a los criterios antes expuestos. En conclusión, entonces, necesitamos saber que todas las organizaciones buscan, muchos de ellos con loables pretensiones, eh, trabajar en la solución del problema del cambio climático, pero todas no lo hacen desde desapasionadamente y por fuera de intereses, sino que ellos están presentes. Necesitamos que la participación y la integración de los ciudadanos en los movimientos locales, nacionales e internacionales tengan en cuenta esos criterios y propuestas y sean capaces de vislumbrar los intereses que hay detrás de ellos para hacer unas mejores apuestas. Tener una postura crítica con iniciativas y propuestas a esas integraciones son necesarias pues por parte de todos nosotros y en las organizaciones donde estamos trabajando. Finalmente, la participación ciudadana puede hacerse a partir de agendas propias, muy específicas desde lo local. La actuación y solución a los problemas de cambio climático deben partir de o tener una base local muy clara, y una parte de ellas es el balance y equilibrio entre las propuestas y desarrollos urbanos con los rurales. Trabajar el tema de desarrollo rural sostenible, el reconocimiento de derechos campesinos y el acceso a ellos y la superación de la pobreza, con una fuerte base de educación pública, el reconocimiento al trabajo de las comunidades científicas que nos dan las orientaciones para hacer una buena gestión de reducción de los gases de efecto invernadero y la mitigación de los efectos adversos y negativos que nos trae el cambio climático. Finalmente, agradecerles entonces estudiar los documentos que se compartirán y ahí están mis datos de contacto para que desarrollemos todas las propuestas y las inquietudes que ustedes tengan. Muchas gracias.